El matrimonio es algo problemático. Capítulo 3. Oficialmente casados. Diciembre. Diciembre estaba a la vuelta de la esquina y Tae-seok no dejaba de pensar en la boda próxima de Sorang, aunque algo que quedaba claro era las razones por las que ella siempre había rechazado sus intentos de invitarla a salir. Después de eso, todo seguía siendo extraño. Kang-ho había mencionado que se habían conocido hacía un tiempo, pero el grupo de amistades entre uno y otro eran muy diferentes. Ellos jamás habían hablado en la universidad, de eso estaba seguro. Es más, si había un motivo, él era la razón por la que ambos habían conectado: el trabajo. Además, ¿cómo podía Sorang salir con alguien tan estirado como Kang-ho? Se decía que él no podía tolerar a ninguna mujer, e incluso algunos malos rumores se habían extendido. Pero cuando se lo preguntó a Sorang, ella simplemente actuó como si nada de eso importara. Así que Tae-seok se dijo que quizás si la felicitaba, aquel extraño pesar desaparecería, pero no fue así. Sin embargo, mientras cambiaba el rumbo de su conversación, una llamada los interrumpió y cuando Sorang contestó, ambos se vieron sorprendidos al escuchar la voz de Shin-sang, quien nuevamente la llamaba para acosarla. Tae-seok, enojado por el atrevimiento de ese tipo, intentó intervenir, pero Sorang se adelantó y empezó a grabar la llamada. Asimismo, la cámara de vigilancia grababa el momento exacto en el que Shin-sang pateaba el auto de Sorang en un arranque de furia y al notar que ella seguía sin ceder a sus absurdas demandas. Sus argumentos: ellos habían estado 9 años juntos. Por supuesto, el tipo pareció olvidar mágicamente cada infidelidad que cometió durante su relación. Y así, las súplicas que se habían convertido en demandas pronto se convirtieron en agravios e insultos. Y tan ensimismado como estaba Shin-sang mientras vomitaba sus palabras, no se dio cuenta que tras él, un hombre se acercaba. Desde el otro lado del teléfono, Sorang y Tae-seok pudieron escuchar un repentino grito, y lo que oyeron después fue a Shin-sang lloriqueando con voz temblorosa, para luego oír unos cuantos golpes. Ah, sí, ese tipo había recibido su merecido. Pero lo más absurdo de todo es que momentos después, este mismo tenía el descaro de querer realizar una demanda contra Kang-ho, quien era el que lo había golpeado. Afortunadamente, había pruebas suficientes para culpar a Shin-sang. La llamada telefónica y la cámara de video mostraban que en realidad el agraviante era el ex acosador. Kang-ho solo había actuado en defensa de su futura esposa, y por tanto sus acciones eran justificadas. ¿Quieres poner una demanda? Adelante, Shin-sang, hazlo, pero te aseguro que perderás tu tiempo y dinero. Y para que te quede claro, no me estoy casando con Kang-ho porque quiera vengarme de ti, ni pienses que estoy con él por otro propósito. De hecho, estoy muy feliz de haber terminado contigo y estar con él, porque en realidad yo estoy muy enamorada de Kang-ho. Concluyó Sorang ante todos, cuyas expresiones variaron entre la conmoción, el disgusto y la negación. Al final fue Tae-seok, que estaba allí como testigo de los hechos, el que intervino al final con palabras bastante sabias. Si sigues aferrándote a Sorang, harás las cosas más difíciles para todos. Amar a veces también es dejar ir. Deja que ella haga su vida y tú haz la tuya. Quién sabe, puede que algún día encuentres a alguien más a la que puedas amar. Ay, pero como era de esperar. Shin-sang era un completo idiota que solo sabía comportarse como un niño, pero como si eso no fuera suficiente. Su madre, la señora Park, pronto llegó como la villana de un drama coreano dispuesta a armar un escándalo. Pero para alivio de todos y gracias a la influyente presencia de Kang-ho, la mujer solo se llevó a su hijo de allí, y el desastroso día, por fin, había terminado. Sin embargo, después de dejar a Sorang en casa de su amiga, Kang-ho siguió preguntándose si lo que Sorang había dicho en la estación de policía era cierto. Lo más probable era que solo fuera para que Shin-sang dejara de molestarla, pero aún así, la esperanza se albergó en su corazón. Mientras tanto, en otro lugar, Sorang estaba sorprendida por los acontecimientos previos. Y quizás sorprendida era poco. Ella aún seguía sin poder creer que Kang-ho la hubiera defendido con tanto ahínco, teniendo en cuenta que era el CEO de una compañía. Verse involucrado en una pelea así podía ser muy perjudicial, pero aún así, a él no le había importado. Seon-ji, su amiga, incluso había dado a entender que ambos lucían como dos perfectos enamorados. No, eso no era posible, se dijo a sí misma.
Con los días venideros, los preparativos de la boda avanzaron rápidamente. Ya faltaba muy poco para celebrarse, así que el abuelo Pak los había citado para darles un pequeño regalo de bodas, aunque de pequeño no tenía nada, pues se trataba de una moderna casa para 2 recién casados, la cual también era un regalo del difunto padre de Kang-ho. El lugar era realmente bonito, con un jardín amplio y con maravillosas vistas hacia un lago. Era un lugar perfecto para criar a los niños. Claro, si este fuese un verdadero matrimonio, pensó Soran. Este era un lugar que había sido diseñado y construido por el mismo padre de Kang-ho, un lugar que hubiera albergado muchos recuerdos si no fuera por su prematura muerte. El padre de Kang-ho había renunciado a todo por la mujer que amaba, una mujer divorciada que había sufrido violencia doméstica. Cuando el presidente Pak se enteró de ello, se opuso completamente a que su hijo se casara con ella, porque pensaba que alguien así no podía ser digna. Estaba demasiado lleno de prejuicios, así que le dio un ultimátum a su hijo. Si te casas, perderás toda tu herencia, había dictaminado, sin imaginar que su hijo elegiría el amor por encima de todo. Él jamás volvió a llamarlo padre, nunca pidió su ayuda, pero cuando el señor Pak se arrepintió, ya todo era demasiado tarde. La casa que había construido su hijo y en donde había formado su familia sufrió un incendio, dejando todo en cenizas. Dijeron que había sido un accidente, esas cosas eran muy comunes. Su hijo y la nuera que se negó a conocer estaban muertos y no había nada que hacer. Fue un milagro que el pequeño Kang-ho hubiera sobrevivido o algo así. Gracias a Dios, un vecino había escuchado el llanto de un bebé, así que rompió la puerta y pudo rescatarlo. Fue devastador. Y era una culpa que siempre pesaría en el alma del señor Pak. Porque si él hubiera apoyado a su hijo desde un principio, este jamás hubiera muerto y podría estar aquí entregándole él mismo la casa que el señor Pak había mandado a reconstruir. Después de la tragedia, el abuelo de Kang-ho llegó a una simple conclusión. En la travesía de la vida, poco importa qué sendero elijas o a quién entregues tu corazón. Lo esencial siempre radica en lo que te haga feliz. Soy un viejo de 78 años que pronto se va a morir. Y ya no quiero cometer los mismos errores. Quiero apoyar tu matrimonio porque sé que es lo que mi hijo hubiera hecho. Así que por favor, ¿aceptarían esta casa?, les había dicho. Después de ello, ni Kang-ho ni Soran pudieron negarse. Pero tras saber el gran significado que tenía esta casa, hizo sentir mal a Soran, porque era como si estuvieran engañando al abuelo Pak. Ella no quería aceptar un regalo con tanto valor emocional dadas las circunstancias de su matrimonio. No era justo para Kang-ho ni para su abuelo, pero al mismo tiempo no podía simplemente decirle a Kang-ho que lo rechazara, porque sabía que era algo muy importante para él. Así que, ¿qué debía hacer en una situación así?, pensaba Soran una vez sola en el jardín. Vivir bajo el mismo techo junto a Kang-ho era algo que se había planteado, pero solo hasta ahora ese hecho estaba cobrando mayor peso, Dios mío, y de solo pensarlo su corazón se aceleraba y sus mejillas se acaloraban. ¿Qué le pasaba? Fue entonces que su mirada se desvió a una pequeña casita del árbol y, movida por un impulso, decidió subir a verla. Por otro lado, Kang-ho, que había terminado de ver cada espacio de la casa, salió al jardín a buscar a Soran, pero no pudo verla por ningún lado. No fue hasta que ella salió por el balcón de la casa del árbol llamándolo alegremente que él comenzó a avanzar hasta ella. Pero entonces, una pequeña abeja salió zumbando por las orejas de Soran, que ella gritó asustada y resbaló por las escaleras. Sin embargo, antes de que su cuerpo golpeara el piso, unos fuertes brazos la sostuvieron evitando su caída, y al abrir sus ojos, Kang-ho estaba justo allí a solo un suspiro de distancia. Y quizás fue el momento, quizás su cercanía o tal vez su mirada. Pero Soran no lo soportó más y envolvió sus brazos alrededor del cuello de él y se fundieron en un beso. Fue tan húmedo, fue perfecto, fue un beso que solo ocurrió en su imaginación, ya que al momento siguiente Soran parpadeó confundida al oír cómo Kang-ho la llamaba y le preguntaba si estaba bien, sintiendo cómo todo su cuerpo ardía por la vergüenza y su mente pervertida. Ella tomó algunos pasos de distancia mientras se alejaba de él y le aseguraba que todo estaba bien, al mismo tiempo que adoptaba una imagen mucho más profesional y soltaba de forma automatizada. Debemos hablar del contrato. Ya que vamos a vivir bajo el mismo techo, es necesario especificar las áreas que podemos compartir y no. El espacio personal es muy importante en este tipo de contratos. Ok, ¿qué era? ¿Un robot? Pero al parecer a Kang-ho no pareció importarle mucho, ya que solo le hizo una mueca y se giró hacia la casa. Ay, Soran sentía que podía morir lentamente en ese momento. ¿Por qué no dejaba de hacer el ridículo frente a este hombre? ¿Y cómo había podido imaginarse besando a Kang-ho? ¿Acaso era una pervertida? Al parecer un poquito.
Horas después, Zoran ya había editado algunos puntos del contrato. Ella se instalaría en el segundo piso de la casa mientras que él lo haría en el primer piso. La sala de estar y la cocina eran áreas que podían compartir, aunque también habían estipulado horarios específicos para no incomodar al otro. No obstante, mientras Zoran seguía repasando cada ítem, Kang-ho no podía dejar de observar sus labios y repetir en su memoria el momento que habían compartido. Tenerla así de cerca había sido muy tentador y había costado todo su autocontrol para no besarla en esos momentos, aunque no sabía si podría hacerlo una segunda vez si la oportunidad se presentaba. Sin embargo, no quería ser ese tipo de hombre que actuaba cegado por sus deseos. Antes tenía que asegurarse de que ella también sintiera lo mismo. Así que, si quería que compartieran cada espacio y momento juntos, haría lo posible para que ella se enamorara de él. Días después, la gran boda llegó y su matrimonio falso se celebraría oficialmente. Estaba de más decir que los nervios estaban a flor de piel. ¿Quién hubiera dicho que celebrar una boda falsa podía sentirse así de real? Tanto Kang-ho como Zoran estaban en habitaciones separadas a la espera de que se iniciara la ceremonia. Estaban inquietos y nerviosos, incapaces de creer que esto realmente estaba sucediendo. Aunque claro, cada uno con sus respectivos motivos. Poco después, Tae-seok, que apenas había llegado, fue a ver a la novia para felicitarla previamente y cuando abrió la puerta se quedó congelado. Zoran lucía tan hermosa como siempre. Era impensable que ella dejaría de ser solo Zoran-woo y ahora se convertiría en la señora Zoran-ho. Ay, algo dentro de él seguía negándose a ese hecho, pero pronto lo dejó de lado y saludó a todos los presentes mientras halagaba la belleza de la novia. Y como siempre, su personalidad carismática dominó la atmósfera, haciendo reír a todo el mundo con sus bromas. No obstante, ese momento duró muy poco cuando la puerta se abrió de golpe y el novio, trajeado en un smoking azul marino, entró de pronto. Había sido tan inesperado que Tae-seok casi se mea en los pantalones. ¿El motivo que lo traía hasta allí? La corbata. Quiero que seas tú quien me ponga la corbata, había dicho Kang-ho con una mirada tan apasionada que el resto casi se sintieron pintados. Madre mía, ese tipo sí que da miedo, murmuró Tae-seok una vez que salieron de la habitación de la novia junto al resto, pero la amiga de Zoran solo sonrió mientras lo justificaba. Solo está emocionado, además esos dos se ven muy bien juntos, ¿no lo crees? Pero Tae-seok no respondió a esto último. Mientras tanto, dentro de la habitación, Kang-ho suspiró tratando de controlarse. Zoran, ajena a sus pensamientos, acomodaba lentamente el nudo de su corbata mientras él pensaba en todo el tiempo que se habían mantenido a la distancia tan solo observándola. Cuando Shin-sang había estado al lado de ella, él no había sido muy consciente que el dolor en su pecho en realidad había sido su corazón rompiéndose, pero eso ya no importaba porque Zoran ahora estaba a su lado. Y aunque seguía siendo un poco doloroso no poder actuar libremente y expresar sus emociones con ella, se repitió que debía ser paciente. La paciencia era la clave del éxito después de todo. Minutos después, en la sala de recepciones, Zoran observó cómo el resto jugaba y trataba de llamar la atención del bebé de su amiga Hyeon-sang. El pequeñín apenas tenía 10 meses, pero ya estaba en la edad en la que quería explorar todo por su cuenta, así que los adultos a su alrededor estaban maravillados con él. Por otro lado, Zoran no pudo evitar pensar que a esa misma edad, Kang-ho había perdido a sus padres. Era probable que él no los recordara, pero sin duda debía extrañar la sensación de algún abrazo. Y quizás eso explicaba por qué siempre él le pedía que acomodara su corbata o abotonara el cuello de sus camisas. Sí, eran peticiones extrañas, pero ella estaba dispuesto a hacerlo 100 veces si se lo pedía. No era como si estuviera obligada, por supuesto, pero realmente quería hacer más por él en este matrimonio. Entonces Kang-ho la miró y ella le hizo algunas señas para que se acercara. Él, que no tenía idea de lo que Zoran quería decirle, se acercó inocentemente hasta que ella le susurró: «Cuando nos casemos, voy a ser muy buena contigo». Claro, en la mente de Zoran eso significaba: estaré allí para lo que me necesites. Pero en la mente de Kang-ho eso sonó más a una promesa ardiente. Ay, Zoran, la inocente Zoran. Si querías apagar el fuego, querida, déjame decirte que solo le echaste gasolina.
Mientras tanto, en el vestíbulo, Naren buscaba el baño desesperadamente. Las náuseas parecían no querer abandonarla últimamente, y mientras pasaba a una que otra persona en su camino, algunos murmullos llegaron a ella picando sus oídos. ¿De quién hablaban? No tenía ni idea. Pero entonces sus ojos se desviaron hacia una persona cuyas miradas parecían estar concentrados únicamente en él. Ese, vestido de ese modo, realmente parecía un actor, aunque Naren ya sabía que no era así. Sin embargo, ¿qué hacía él allí? Se preguntó, sintiendo que el miedo y los nervios la embargaban. De todos los lugares, ¿cómo es que él tenía que estar justo aquí, en ese hotel? Temerosa de que se diera cuenta de su presencia, Naren entonces corrió a esconderse. No podía encontrarse con él en absoluto, así que, agazapándose entre unas plantas, Naren aguardó hasta que él desapareciera para que ella pudiera escapar de allí. ¿Felicitar a Soran y Kang-ho? Eso podía hacerse con un mensaje. Ellos entenderían, pero entonces una voz masculina la hizo crisparse. ¿Qué se supone que haces allí? ¿Te escondes de alguien? Había preguntado Kang-ho, viendo a su amiga de la infancia en una posición ridícula y mirando fijamente a una persona en particular. Siguiendo su mirada, Kang-ho se sorprendió un poco, por supuesto no tanto, pero sí que le hizo preguntarse cómo es que Naren conocía al hermano de Soran. Pero aunque se lo preguntara, él ya sabía el tipo de respuesta que recibiría. Naren no era precisamente la mujer más expresiva del mundo, pero irónicamente parecía haber caído flechada por su cuñado. ¿Era eso o él era el padre de su hijo? Es él, ¿no es así? La expresión caída de Naren fue la única respuesta que Kang-ho necesitó. ¿Por qué está él aquí?, preguntó en cambio su amiga, por lo que él explicó que Sang Jung-woo en realidad era el hermano mayor de Soran. Y de todos los hombres que pudo imaginar que atraparían el frío corazón de Naren, nunca imaginó que podría tratarse de su cuñado. Pero, ¿qué había sucedido entre esos dos? No podía decir que Sang Jung-woo era el tipo de hombre que engañaba a las mujeres y las abandonaba. Pero ese era un asunto que no le concernía. Mientras tanto, en otro lugar, los abuelos de Kang-ho y Naren mantenían una conversación referente a sus nietos. Por un lado, los abuelos de ella estaban resignados a que se quedara soltera para siempre. Su temperamento fuerte era el principal motivo, aunque también culpaban a sus padres. Esa chica se había criado sin el afecto de estos mismos, así que era entendible que fuera tan independiente e ingobernable. Por otro lado, el señor Park estaba muy contento con su nueva nieta política. Soran era una chica trabajadora con un salario estable. Ay, ¿qué? Los viejos hábitos no se podían abandonar fácilmente, ¿sí? La había investigado solo un poquito y ciertamente solo había descubierto lo que él ya sospechaba. Soran era una chica con un rostro adorable y una muy buena persona. Además, parecía ser feliz a Kang-ho, y eso era lo más importante. Sin embargo, la expresión alegre no contagió del todo a sus viejos amigos, quienes lo miraron con preocupación. Oye, ¿ya hablaste con Kang-ho sobre lo del hospital? Trató de decir el señor Jie, pero el presidente Park cortó sus palabras con cortesía. Oh, vamos, este no es el momento de hablar de esas cosas. Hoy estamos celebrando y es un día especial. Mi nieto va a casarse y vivirá una vida espléndida. No hay por qué arruinar su momento con tonterías, argumentaba el anciano, y fue justo en ese momento que una voz femenina lo llamó desde atrás. Al girarse, se dio con la ingrata sorpresa de que se trataba de la esposa de su sobrino, la señora Park. ¡Ay! ¿Y ahora qué quería esta mujer y su hijo inútil? Bueno, no tuvo que esperar mucho cuando la mujer comenzó a decir: no, solo vine a dar mis buenos deseos. Su nuera es una jovencita linda e inteligente. La conozco muy bien porque estuvo con mi querido Shin-san por 9 años, señor presidente. ¿Se lo imagina? Pasaron tantas cosas juntos. Esa chica ha sufrido tanto. Nosotros fuimos su mayor apoyo, así que cuando me enteré de su ruptura con mi hijo, estuve conmocionada, decía la mujer. Y hablando de conmoción, no muy lejos de allí, Kang-ho avanzaba entre los invitados con una clara expresión de querer asesinar a alguien. Después de haber escuchado de Seon-ji que Shin-san y su madre habían llegado y hablaban con su abuelo, no lo pensó 2 veces y salió de la sala de espera para enfrentar a esa bruja. No iba a permitir que arruinaran este día y no parecía haber nadie que pudiera detenerlo en esos momentos. Soran es una mujer astuta. Dejó a mi hijo porque consiguió un pez mucho más gordo. Es linda, es inteligente, pero también muy interesada, continuaba diciendo la señora Park. Ay, no me gustaría que nuestro querido Kang-ho cometa un grave error, señor presidente, concluyó la mujer. A unos pasos, Kang-ho apenas era contenido por Tae-seok y Hong-chan.
pero solo bastaron las palabras de su abuelo para que Kang-ho se detuviera en seco. Si ya terminaste de hablar, puedes irte de aquí. El hondo silencio que acompañó sus expresiones podía romperse incluso con el tenue sonido de un alfiler, mientras todos aguardaban con expectación. No voy a permitir que vengas a hablar sandeces sobre mi nueva nieta, así que vete de aquí antes de que cambie de opinión y decida que no son aptos para dirigir las pocas propiedades que heredaron. Ya váyanse, soltó el señor Park. No hubo que decir que pronto el lugar comenzó a resonar con los cuchicheos de la gente. Muchos de ellos estaban asombrados por ver cómo un dulce viejecito como el señor Park explotaba en cólera. Eso nunca había sucedido, y otros estaban indignados de que ese tal Shin-san tuviera el descaro de venir con su madre a hacer un escándalo, cuando ya se sabía que Soran había terminado con él tras enterarse de sus infidelidades. ¡Qué vergüenza! La señora Park, morada de la rabia, la vergüenza y el miedo de perderlo todo, no tuvo más remedio que marcharse con su familia con el rabo entre las piernas. Apostó por un caballo ganador y terminó con un burro cojo. Después de ese mal pase, afortunadamente la ceremonia no perdió su brillo. Todo el salón se atenuó en luces bajas, generando así un ambiente mucho más íntimo. Mientras el maestro de ceremonia daba inicio a todo y los novios aparecían por la entrada listos para recorrer el camino hacia el altar. Pese al impasse, todos los presentes parecían estar contentos y emocionados, como si minutos antes no se hubiera armado ningún escándalo. Era un alivio saber que el abuelo Park estaba a su lado, como una familia. Y sí, escuchar esa palabra era un poco rara y nostálgica. Soran había perdido a sus padres hacía tanto tiempo que la única persona que tenía a su lado era solo su hermano, y aún se sentía un poco triste por tener que dejarlo, pero este mismo le había dicho una vez que algún día ellos encontrarían su propio camino y harían de su pequeña familia una mucho más grande. Ay, pero si supiera que esto no era más que una pantomima. Sin embargo, en esos momentos, Kang-ho habló un poco bajo, sabiendo que solo ella la escucharía. Hace un rato dijiste que serías buena conmigo, pero no necesitas ser amable, porque haré lo posible para que te sientas cómoda y feliz a mi lado. Y si tú eres feliz, yo también lo seré, murmuró él, dejando a Soran conmocionada. Al fondo, el maestro de ceremonia terminó con su discurso. El lugar alrededor se llenó de aplausos mientras la música nupcial se oía. Y así, Soran y Kang-ho estaban oficialmente casados. En los días siguientes, los que se suponían que serían su luna de miel, tanto Soran como Kang-ho habían decidido pasarlo en un hotel. Esto para evitar rumores, ya que en realidad no habían preparado nada previamente. Ah, pero no estás pensando que habían pasado la noche juntos. No, habían dormido en la misma suite, pero en cuartos separados. Sin embargo, en esos momentos, Soran se preguntó si Kang-ho ya se habría despertado, y mientras admiraba el lujoso lugar, se percató de que el lugar contaba con una alberca. Al salir, se sintió maravillada de que incluso el agua fuese temperada. No obstante, de un momento a otro, el agua se arremolinó y pronto Kang-ho salió a la superficie con miles de gotitas fluyendo a su alrededor. La luz de la mañana cayendo sobre su escultural cuerpo de Adonis enmarcaba la perfección. Braimoto, Cristo en Jesús, Creta. Ya ni sus neuronas funcionaban bien. Se sentía como un metal siendo atraída por un imán. Esos pectorales claramente eran una bendición, y cuando menos se dio cuenta, todo su cuerpo se había inclinado hacia adelante, cayendo estrepitosamente en el agua con toda y chanclas. Afortunadamente, Kang-ho actuó con una rapidez sorprendente, elevándole en sus brazos con una gracia que parecía extraída de las páginas de una novela. La escena, tan cargada de romance, se desplegó como un idilio hecho realidad. Soran estaba tan ensimismada viendo tremendo lomazo que se quedó enmudecida y con las mejillas ardiendo. Al notar su vergüenza, Kang-ho sonrió de lado y preguntó entonces: ¿tragaste mucha agua? Debería darte respiración boca a boca. Y solo eso bastó para que ella espabilara, aunque su sonrojo fue en aumento a partir de allí. Poco después, él ya la había colocado en la orilla, pero su expresión seguía siendo reflexiva. Entonces, ¿no quieres que te bese? En la boda lo hicimos. Pero eso siquiera había sido un beso. ¿Y por qué le estaba recordando eso? Soran estaba tan nerviosa que solo respondió lo primero que se le vino a la cabeza. Eso no fue un beso, eso fue un piquito. Además, lo hicimos para aparentar, argumentaba ella bien convencida y recordando el momento exacto en que unieron sus labios.
Había sido un momento tan dulce que su corazón había comenzado a agitarse de nuevo, pero nuevamente Kang-ho a su lado la sacó de sus pensamientos cuando preguntó: Si no fue un beso real, ¿cómo se supone que debe ser uno entonces? Pues ambos deben hacerlo por voluntad propia. También debe haber sentimientos de por medio y también... ¿Por qué me estás preguntando eso? En respuesta, él se encogió de hombros en una postura bastante relajada. ¿Alguna vez lo había visto así? No que lo recordara. Simplemente curiosidad. Es extraño que digas que lo que compartimos no fue un beso, pero dado que pareces una experta, esperaré que mi esposa pueda darme algunas lecciones minuciosas. Claramente le estaba tomando el pelo. Creo que deberíamos irnos a desayunar. Podría comerme una vaca entera, dijo ella cambiando de tema y tratando de huir. Pero cuando miró hacia su ropa húmeda, se percató que toda esta se pegaba a ella y se transparentaba en los puntos vitales. Pensándolo bien, mejor ve tú primero, dijo apresuradamente y cubriéndose con la cara roja otra vez. A su lado, Kang-ho se impulsó hacia afuera, pero el movimiento inesperado había hecho que sus músculos ondularan creando todo un festín visual. Su boca incluso ya había comenzado a salivar y un montón de pensamientos pecaminosos comenzaron a construirse en su imaginación. Ya basta. Por Dios, este hombre la estaba convirtiendo en toda una indecente. ¡Ay! ¿Qué iba a hacer? Mucho más tarde en la noche, Soran había decidido salir por su cuenta. Kang-ho ni siquiera se había inmutado cuando se lo había dicho, lo que significaba que solo era ella la que estaba teniendo esos pensamientos cochambrosos y diciéndose a sí misma que no podía faltar a su palabra ni al contrato que habían firmado. Lo único que podía hacer ahora era controlarse y despejar su mente. Al llegar al restaurante del hotel, Soran se quedó maravillada con las vistas. El lugar ciertamente era impresionante y muy adecuado para dejar de pensar en tonterías. Sin embargo, mientras el camarero la guiaba a su mesa, una figura femenina en el bar llamó su atención. ¿Qué hacía Narin sola y bebiendo? Por Dios, ¿estaba loca? Corriendo rápidamente hasta ella, Soran se lanzó sobre su copa y de un solo tirón se lo bebió mientras la regañaba. Pero al momento que el líquido golpeó su paladar, se dio con la sorpresa de que esta no contenía alcohol. Ay, es una bebida sin alcohol, no soy una inconsciente. Pero dado que parece sedienta, vamos, pide lo que quieras, yo invito. Suspiró Narin. Esta era la primera vez que ella era abiertamente amable. Bueno, de acuerdo a los parámetros de amabilidad en lo que a Narin se refería. No obstante, dos Pinkies Ladies después y tras una charla amena, el alcohol ya había hecho efecto un poco en Soran. Y para su sorpresa, Narin realmente podía ser alguien amable y conversadora cuando quería. Resultaba que ella estaba allí por la misma razón que Soran, despejar su mente. Hacía un momento había estado trabajando en la recapitulación de un libro de psicología, así que ahora solo quería pasar el rato. A su lado, Soran nunca perdía la sonrisa, pese a su embriaguez. O quizás sonreía más por esa misma razón. Como sea, lo que ella no entendía era por qué esta chica siempre era amable con ella. ¿Ser amable es un rasgo de familia?, preguntó Narin impulsivamente, pero al notar que Soran no comprendía a qué se refería, cambió de tema. Poco después, ya era un hecho que Soran ya estaba completamente ebria. Sus mejillas encendidas y la postura desparramada era prueba de ello, sin mencionar el cacareo sin sentido y el arrastre de palabras. Hermana, había repetido Soran incontables veces, pese a que Narin ya le había advertido que dejara de hacerlo, y más sabiendo lo que esto implicaba. Por supuesto, Soran no tenía idea de nada, pero básicamente existía una conexión que las acercaba ahora. Te enojaste. Oye, no te enojes. A mí me gustaría que seamos familia, balbuceaba Soran mientras que una vena en el rostro de Narin empezaba a hincharse. ¿A qué hora llegaría ese bastardo de Kang-ho? Había pasado un tiempo ya desde que le había mandado un mensaje para que se llevara a su esposa borracha, y fue justo allí que el susodicho llegó. Llegas justo a tiempo. Ya he empezado a decir incoherencias, así que llévatela pronto. Frunciendo el ceño, Kang-ho miró a Narin con una mirada fulminante. ¿Cómo había dejado que su esposa bebiera tanto? Pero cuando se giró para mirar a Soran, esta sonreía de oreja a oreja como si se alegrara de verlo allí. Mi esposito ha venido hasta aquí, güey. Ven aquí, tu esposa quiere darte un abrazo. Ok, quizás esto no era tan malo.